Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana y mucha atención porque la Corte Constitucional le acaba de dar una orden al gobierno, a la registraduría, para que en un plazo de 6 meses, dice la Corte, y especifiquemos, es la sala sexta de revisión, no es una decisión de toda la sala plena de la Corte Constitucional conformada por 9 magistrados, sino que es una de las salas con ponencia de la magistrada Gloria Ortiz que le ordena al gobierno y a la registraduría que en ese plazo que les cuento de un semestre, pues esté todo ya listo para que se incluya el género no binario en los documentos de identificación. Pero, ¿qué significa eso de género no binario? Hemos invitado hoy al profesor, al abogado Francisco Bernate. Doctor Bernate, bienvenido a Semana y arranco con la pregunta: ¿qué significa? ¿Qué implicaciones tiene esta decisión que, entre otras cosas, en redes sociales ha generado ya toda una polémica? Bueno, Juan Esteban, y a todos los amigos de la revista Semana, muchísimas gracias como siempre por esta invitación. ¿Qué es el género no binario? Si miramos nuestros documentos de identificación, nuestra cédula, nuestra libreta militar, otro tipo de documentos, nos preguntan o nos indican si es el género o el sexo masculino o femenino. Por eso es binario, porque da una de dos opciones. Aquí, ¿qué sucede? Un hombre que tiene 40 años, que desde los 20, siendo biológicamente un hombre, utiliza ropa femenina, pero aduce que no se siente conforme ni con el género masculino ni con el género femenino. Por eso es no binario. Acude a la acción de tutela porque no le permitieron realizarse un segundo cambio de nombre. Él ya se había cambiado el nombre una vez y aquí se hace un segundo cambio de nombre que no le es permitido. Entonces viene todo este trámite normal de la tutela y ¿qué concluye la Corte Constitucional? Concluye que en la medida en que el sexo o el género es binario, tiene que escoger hombre o mujer, pues se estarían discriminando los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la propia identidad de aquellas personas que no se identifican ni con el uno ni con el otro, y por eso aparece esta tercera opción. Y le da la orden la Corte Constitucional al Gobierno Nacional y a la Registraduría de implementar la opción del género no binario. Es decir, que una persona en su cédula, si no se siente identificado con hombre o mujer, pues pueda identificarse como esa tercera opción. Claro, doctor Bernate, dice la Corte, si en esos 6 meses no se ha cumplido el proceso, en cualquier caso, las personas con identidades de género no binarias que cumplan con los otros requisitos podrán de alguna manera cambiar ante las autoridades competentes la asignación del género no binario. ¿Eso qué significa, doctor Bernate? Claro, en términos prácticos, ¿esto qué significa? Lo primero y lo más importante es que realmente corresponda a la voluntad de la persona, Juan Esteban, porque la identificación como ese género no binario, digámoslo, tiene unas implicaciones. Si la misma Corte lo pone de presente, por ejemplo, en materia pensional, en materia de servicio militar obligatorio, en materia penitenciaria y carcelaria, donde hay divisiones muy marcadas a partir de hombres y mujeres. Entonces, lo que está diciendo aquí la Corte Constitucional es que se tienen 6 meses para establecer qué va a pasar en esas materias pensionarias, penitenciarias y demás, donde el género es determinante. Esa es la orden que le está dando la Corte Constitucional al gobierno y a la registraduría. Y lo que está diciendo es que se está anticipando a lo que ha pasado en todos estos espacios, que dentro de 6 meses no se adopte esta reglamentación y se aclare cómo va a ser la situación de estas personas en esos escenarios, pues las personas, no porque el gobierno o la registraduría no realicen esta reglamentación, se ven privadas de ejercer este derecho. Entonces tendrían que acudir a la acción de tutela, pero lo que está dando la Corte es una orden de que ningún juez puede apartarse de la decisión de una persona de no pertenecer a uno de los géneros binarios. Doctor Bernate, una pregunta muy importante que nos hace una persona, un lector de Semana. Legalmente la edad para pensionarse en Colombia es de 57 años en el caso de las mujeres, 62 años en el caso de los hombres. ¿Qué cambiaría entonces con esta decisión, esta orden de la Corte Constitucional? Bueno, precisamente ese es uno de los aspectos que toca la Corte Constitucional, y es en este tercer género cuáles serían las condiciones de pensión. Si se adopta la biológica, luego se pensionaría como hombre o como mujer, o se adoptaría una tercera vía. Es uno de los aspectos sobre los que debe reglamentarse. Asunto que mira que ya en materia, otro espacio que la misma Corte toca, en materia penitenciaria ya se había resuelto, donde personas que tienen un género biológico masculino o femenino deberían ser trasladados a una penitenciaría que se corresponda con su género. Y la Corte Constitucional ya desde hace mucho tiempo ha dicho, no, es identidad de género. Entonces también habría que mirar en cuál penitenciaría estarían estas personas. ¿Qué va a pasar?
con la obligatoriedad que tenemos los varones de prestar el servicio militar en Colombia frente a este tercer género no binario. Esos tres son los aspectos más llamativos y esa es la reglamentación que hay que dar. Bueno, si soy tercer género, pues explíqueme cómo es que me voy a pensionar, y hace la referencia a la Corte a los otros requisitos precisamente para evitar el fraude. El que una persona que biológicamente y en términos de identidad es masculino, pero para obtener su pensión 5 años antes, pues realiza los trámites para convertirse al sexo femenino. Entonces, ese tipo de fraudes hay que evitarlos muy bien, y por eso es la registraduría y el gobierno nacional quienes tienen que realizar la reglamentación. Esos son los otros requisitos a que hace referencia la Corte Constitucional para evitar el fraude y para que las reglas queden claras. Doctor Bernate, cuando se habla que esta orden es para los documentos de identificación, hablamos de cédulas, de pasaportes, tarjetas de identidad, por ejemplo, un menor, una persona de 17 años que diga, yo no me siento ni hombre ni mujer, ¿qué pasa en esos casos con esta orden de la Corte? A principios de la década pasada, la Corte Constitucional resolvió un caso que de hecho la misma Corte dijo es un caso límite, es un caso muy extremo, de hermafroditismo, donde básicamente se presentó la discusión donde un menor de edad biológicamente tiene un sexo y su identidad de género es otra, y la Corte tutela sus derechos, de manera que si el menor de edad, que hoy en día a partir de la ley 1996 no es visto como un incapaz absoluto, alguien que no puede tomar decisiones, si su decisión es esa, y realmente es una decisión de vida, que él comprende los efectos, que puede manifestarlo, no habría ninguna limitación para que la registraduría, en este caso en la tarjeta de identidad, tenga que o registrarlo con un sexo diferente al que corresponde biológicamente o acudir a este tercer género no biológico. De resto, nos referimos al pasaporte, la licencia de conducción. Todos los días llenamos miles de formularios en materia pensional, de afiliación a ARL, todo eso, donde nos preguntan M o F. Ahorita habría que abrir una tercera casilla, que sería el tercer género no binario. Doctor Bernate, un delincuente que se haga algún cambio en su aspecto físico, se cambia el nombre, ¿no podría prestarse de alguna manera esta decisión para que estos delincuentes puedan hacer sus fechorías con los documentos de identificación? Ya pasó. La delincuencia en Colombia siempre va un paso adelante de la legalidad. Entonces, en el famoso caso de La Huaca, que es bastante reconocido, hubo personas capturadas cuando se llamaban Juan y cuando fueron a juicio, pues se llamaban Alicia, se habían realizado un cambio de identidad. Y acá lo que se dice es, pues realmente la condena no es al cupo numérico ni al nombre que esté asignado por la registraduría, sino a la persona. Entonces, se hacen los ajustes respectivos para que pueda cambiarse la identificación al momento de proferir la condena. Ahora, lo que sí es muy frecuente, pues, y para eso no se necesita esta decisión, es que los ciudadanos anden con documentos falsos o alteren sus documentos o se cambien el sexo. Pues eso realmente no tiene ningún problema, pero yo por lo menos creo que la justicia colombiana en eso cuenta con los mecanismos y las herramientas para evitar que haya ese tipo de fraudes. Sí, doctor Bernate, esas personas tienen que cumplir unos requisitos, digamos, para hacer corrección del componente sexo y que puedan optar por otra categoría. Pero ¿cómo demostrar eso, doctor Bernate? Porque no creo que sea simplemente llegar a una registraduría y decir, ya no me quiero llamar Juan, soy María, ya no soy hombre, soy mujer. ¿Qué requisitos, doctor Bernate, si es que la Corte lo precisa o la Sala Sexta de Revisión? Han habido muchos cambios, Juan Esteban, porque la legislación colombiana originalmente permitía el cambio de nombre por una única vez y era algo que era irreversible. Entonces, pues los problemas comenzaron cuando desde el decreto 971 del 71 se establecía que las mujeres, por ejemplo, cuando se casaban, obligatoriamente adquirían el apellido de su esposo. Entonces se llamaban, mi mamá, Victoria de Bernate, y después posteriormente era viuda de. Entonces la Corte Constitucional tuvo que empezar a matizar eso y decir, no, hay unos eventos en los que puede haber múltiples cambios de nombre. En este caso en concreto, pues ese fue el problema, porque se había creado una subregla donde se podía una sola vez y se daba excepcionalmente la posibilidad de hacerlo 2 veces, pero se daba un plazo de 10 años para cambiarse el nombre. Ese es el primer punto que cambia en esta decisión, dice excepcionalmente, si es un tema de identidad de género, puede hacerse ese cambio dentro de esos 10 años. O sea, podría haber 2 cambios de nombre en menos de 10 años, que ese es un aspecto bien relevante. ¿Cuáles son esos requisitos a los que hace referencia la Corte Constitucional? Pues básicamente que se pueda realmente acreditar que la persona tiene un tema de convicción, que no está pretendiendo hacer un fraude a la ley. Entonces habrán entrevistas con psicólogos, conocer al entorno familiar, que es una decisión informada. Tiene por demás, Juan Esteban, que cambiarse todo el historial de la persona, Juan Esteban. O sea, no es incluido, doctor Bernate. Claro, todo. Es que yo conozco muchos casos donde esto pasa, tienes que volver a sacarle, no, lo de la cédula es lo de menos, el pase es lo de menos, el pasaporte es fácil,
pero nosotros vamos construyendo documentos, tu cartón de bachiller, el premio al mejor estudiante que tú te ganaste en quinto de bachillerato, tus notas del pregrado, de la especialización, tú que estás haciendo una maestría. Entonces, realmente es cambiar todo un infinito de documentación. Y lo que pretende la Corte Constitucional, y me parece que es en muy buena línea, es respetar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, respetar cuál es la vocación de la persona, pero prevenir siempre el fraude. Lo que tú estás diciendo, que no sea por pensionarse anticipadamente, que no sea para evadir una responsabilidad, una condena, sino que sea un acto libre, voluntario, informado, en el que la persona conoce todas las consecuencias y esa es su decisión. Claro, doctor Bernate, por último, ya para concluir, en este caso se le ordena a la Corte, al Congreso, la Corte le ordena al Congreso regular todo el tema de servicios, obligaciones, derechos, y en últimas lo que dicen ellos es, lo que están buscando con esta decisión es una mayor participación social efectiva. En este caso, doctor Bernate, ¿se ha quedado el Congreso corto en regular este tema? Porque la tarea que tiene ahora entonces, o la misión que tiene ahora el Congreso es entonces empezar a regular otros temas ya de participación en algunos sectores de la sociedad. Pues Juan Esteban, realmente la última gran reforma que nosotros tuvimos en estos temas es del año 71, que es cuando se reduce la mayoría de edad de 21 a 18, cuando, bueno, en fin, vienen muchísimas modificaciones en lo que tiene que ver con el registro civil de las personas. Desde el año 71 no hacemos una gran reforma. No voy a decir cuántos años han pasado, porque eso me haría sentir muy mal, pero sí decimos que ha pasado un buen tiempo, sin que el Congreso se adopte a las nuevas realidades, como cuáles, como esta, el que las personas puedan cambiar su identidad de género, el tercer género no biológico, los hijos de crianza, es decir, aquellos que viven con nosotros pero que no hemos adoptado, la posibilidad, Juan Esteban, que es novedosa, de nosotros como padres escoger el orden de los apellidos de nuestros hijos. Después es hora de que el Congreso por primera vez esté a la altura de las circunstancias y regule, porque lo que no puede generar esto es un espacio de discriminación, un espacio donde una persona que no se siente afín al género biológico, que es por ejemplo el masculino, sea obligada a tomar las armas por la vía del servicio militar obligatorio. O bueno, todos los diferentes aspectos que están por regularse. Mira que ni siquiera el matrimonio de parejas del mismo sexo ha sido regulado a fondo por el Congreso, la adopción de parejas del mismo sexo, la posibilidad que ya fue reconocida en el Tribunal de Medellín del poliamor, o sea, que no sean parejas, sino que puedan ser uniones de más de dos personas. Son muchos los retos y desafíos ante un Congreso que ha sido inferior a todas estas temáticas que ha tenido que resolver la Corte Constitucional. Doctor Bernate, una última pregunta. ¿A qué cárcel envían a una persona que no se considera hombre ni mujer si en Colombia las cárceles, el sistema carcelario está diseñado para hombres y para mujeres? Bueno, sí hay que decir una cosa, está diseñado para hombres y mujeres, pero ya hay muchos casos donde personas que son biológicamente hombres están en la cárcel de mujeres y viceversa. O sea, eso ya hoy en día está relativamente superado. Pero aquí habrá un bonito desafío para el IMPEC, que debería crear unos patios especiales o unos pabellones especiales y garantizar que estas personas no sean discriminadas. No podemos habilitar terceros espacios, pero sí podríamos, porque además es una cosa que hoy en día carece de lógica, esa división entre hombres y mujeres que en muchos casos conlleva situaciones inhumanas. Yo creo que podría ser más bien una invitación para que las cárceles pudieran tener o albergar al tiempo hombres y mujeres y a estas personas. Creo que podemos superar esa división. De lo contrario, o habría que crear pabellones especiales dentro de las penitenciarías que tenemos, lo cual ya de entrada me parece discriminatorio, o construir cárceles especiales, lo cual me parece aún más discriminatorio. Sí podemos dar el debate de por qué no podemos tener cárceles mixtas. Pues doctor Bernate, muchísimas gracias. Yo creo que nos queda claro y lo que se viene entonces, por lo que nos cuenta, es definitivamente un largo camino. No es solamente cambiarse la cédula, como nos explicaba el profesor Bernate, no es simplemente cambiar y poner un nombre más, sino que viene todo un proceso de cambios y que según la Corte generan mayor inclusión. Doctor Bernate, muchas gracias. A ustedes, Juan Esteban, y solo decirles que es que tenemos una constitución que tiene 31 años. La idea de familia que tiene la constitución del 91 como la unión voluntaria de un hombre y una mujer, pues 30 años después tiene otro contexto. Y es hora de que la sociedad colombiana quite la moral, entendamos que el concordato ya no nos rige en ese punto y que miremos cómo están funcionando las familias colombianas, cuáles son las necesidades de hoy y ajustemos la legislación a eso. Pero aquí lo más importante es eso. ¿Para qué? ¿Por qué lo hacemos? Para que no haya discriminación a partir de la decisión que tome una persona de lo que es su identidad de género. Eso es lo más importante. Pues muy importante, es el abogado Francisco Bernate. La entrevista completa en www.semana.com. A ustedes, muchas gracias.